que acaba de proponer el congresista Alcalá, referida a la disposición complementaria final, que es una disposición única. Tengo mis reparos a la edad, pues, ¿no? Por 50 años una persona que está completamente vital, se lo jubilan. No me parece. ¿Qué propondría usted? Sinceramente tendría que... Hay que evaluarlo un poco más, ¿no? Porque poner 50 años, o sea... Es para mujeres, ¿no? 55 pues, años 55 para hombres, 50 años para... Todos nosotros pasamos esa edad. Perdón, disculpe con la dama, que seguramente no, pero los demás sí. Y estamos acá chambeando. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? ¿Por qué tenemos que mandar a la jubilación a personas de una edad? No, es voluntario, no se manda a la jubilación. No, yo lo sé, pero pues le abres una ventana, pues, ¿no? Que vaya a trabajar. Bueno. Vamos a someterlo a votación el dictamen en su conjunto con la observación hecha por el congresista Alcalá sobre la disposición complementaria final en relación a la fecha de expiración del presente contrato, que es 2021 en lugar de 2020. Quienes estén de acuerdo servirán expresarlo levantando la mano. Congresistas Martorell, Palomino, le damos la bienvenida al congresista Torres Reategui, Torres, Carla Scheffer, Alcalá, congresista del Castillo, abstención. Congresista Castro, abstención. Ha sido aprobado por mayoría. Si ya fue repartido el texto del canon comunal en general, los proyectos agrupados, podríamos entrar al debate. Yo le pediría, aprovechando que se reparta, le pediría a la Secretaría Técnica que nos explique el procedimiento que se ha seguido en la agrupación de estos dictámenes. Señora Maita, por favor, si fuera tan amable. Buenos días, señores congresistas. El dictamen está recaído sobre los proyectos de ley 85, 196, 391, 442, 504, 620, 1211, 1655, 1702, 1994, 2053, 2173, 2189, 2736, que proponen modificar a la ley del canon. En el dictamen se explica cada uno de los proyectos presentados por qué grupo parlamentario y proponen. En el caso del proyecto 85, plantea que el 10% de los recursos del canon que reciben los gobiernos locales y regionales se destine para la construcción de infraestructura e implementación de los establecimientos de salud de su jurisdicción. El caso del proyecto 196 plantea modificar la actual distribución del canon minero entre los gobiernos regionales y locales, donde el 20% de los gobiernos regionales viene entregando a las universidades públicas, que representa el 5% del total del canon que se distribuye a los gobiernos locales y gobiernos regionales según lo establecido en el numeral 5.2 del artículo 5 de la Ley 27.506, Ley del Canon. Se distribuye directamente a universidades públicas. En el caso del proyecto 391, plantea crear el canon hídrico que beneficiaría a la circunscripción territorial donde están ubicados geográficamente las cuencas hídricas que son objeto de trasvase. Este canon estará compuesta por 50% del impuesto a la renta que pagan las empresas que utilizan el agua trasvasada para realizar actividades agrícolas y agroindustria, y
y este será utilizado exclusivamente en proyectos de siembra y cosecha de agua en las comunidades afectadas. Es el proyecto 391, presentado por la congresista Yesenia Ponce, que propone la creación del canon del agua. El caso del proyecto de ley 442 plantea modificar el artículo 6 de la ley 27506 del canon, disponiendo la asignación de un estipendio económico a los docentes universitarios que realicen investigaciones científicas y tecnológicas. El proyecto de ley 504 plantea crear el canon por el aprovechamiento de aguas a favor de los gobiernos regionales y locales, donde se ubiquen cabeceras de cuencas y territorios donde se originen recursos hídricos que se explota para garantizar su conservación y renovación. Este canon estará compuesto por el 50% del total de ingresos que percibe el Estado por concepto de impuesto a la renta, pagado por empresas naturales o jurídicas, privadas o públicas que explotan este recurso. El proyecto de ley 620 tiene por objeto constituir un fondo concursable regional sobre la base del canon gasífero para promover el desarrollo integral y sostenible de la región. El proyecto 1211 propone modificar el artículo 13 de la ley 27506, ley del canon, en lo referente al canon pesquero, introduciendo un segundo párrafo disponiendo que la asignación del canon generado por la pesca en aguas marítimas se distribuye de acuerdo a la producción de pesca realizada por las embarcaciones, atendiendo al lugar en que se encuentre la capitanía del puerto en la cual se registró la matrícula de cada embarcación. Asimismo, asigna a las regiones de Tacna y Tumbes no menos del 2% del monto total del mencionado canon. El proyecto 1655 propone modificar el artículo 13 de la ley 27506, ley del canon, en lo referente al canon pesquero, introduciendo un segundo párrafo disponiendo que para efectos de la distribución del canon pesquero, el criterio del área de influencia estará determinada por el área territorial de los gobiernos locales y regionales en cuya suscripción la empresa dedicada a la extracción comercial de la pesca de mayor escala hayan declarado que extrajeron los recursos hidrobiológicos. El proyecto de ley 1702 plantea crear el canon hídrico a ser aplicado en base al 25% del impuesto a las utilidades de las actividades de empresas mineras, petroleras, gasíferas, industriales, pesqueras, agrícolas, pecuarias y forestales que utilizan agua para sus procesos productivos. El proyecto de ley 1994 tiene por objeto crear el canon comunal. Este proyecto ha sido presentado por el Grupo Parlamentario de la Célula Parlamentaria PRISTA, iniciativa del congresista Jorge El Castillo Gálvez, que propone crear el canon comunal. Tiene por objeto crear el canon comunal y transferir un porcentaje de la distribución del canon a las comunidades campesinas o andinas y a las comunidades nativas o pueblos amazónicos. El proyecto de ley 2053 tiene por objeto incorporar en los alcances de la repartición del canon que reciben los gobiernos regionales a las instituciones educativas públicas de educación básica regular y educación básica alternativa que brinden formación técnico-productiva debidamente reconocida y autorizada, y al Servicio Nacional de Adiestramiento de Trabajo Industrial, SENATI. El proyecto de ley 2173 tiene por objeto destinar un porcentaje del canon a las universidades nacionales, institutos y escuelas de educación superior pública para el funcionamiento de una bolsa de trabajo juvenil que promueva el acceso al empleo de los estudiantes de dichos centros superiores de estudios. El proyecto de ley 2189 tiene por objeto promover la ejecución de proyectos de inversión, investigación científica y tecnológica e infraestructura en institutos y escuelas de educación superior nacional a través de la entrega oportuna del 10% del canon por parte del gobierno regional. El proyecto de ley 2736 tiene por objeto autorizar a los gobiernos regionales que cuentan con un plan regional de acción por la infancia y adolescencia utilizar hasta el 5% de los recursos provenientes del canon en programas y proyectos a favor de la niñez y adolescencia en sus regiones. Se cumplió con solicitar todas las opiniones de cada uno de estos proyectos y se han recibido respuestas sobre los mismos. Sobre el proyecto de ley 85, el Ministerio de Economía y Finanzas se pronunció. Ya, bueno, así tenemos, ya, sí, todas las. Exactamente, y el texto sustitutorio señala lo siguiente.
Modificación de los artículos 5 y 13 de la Ley 27.506, Ley del Canon. El artículo 5 está referido a la distribución del canon y la modificación considera el 5.4 para efectos de la distribución del canon pesquero generado por la explotación de recursos hidrobiológicos dentro del dominio marítimo peruano, en tanto este constituye una unidad geográfica indivisible, considérase como área de influencia en el área territorial de los gobiernos locales y regionales cuyas costas sean adyacentes al mismo. Y en el artículo 13, referido al canon pesquero, se agrega el segundo párrafo. El canon proveniente de la pesca en aguas marítimas se calcula sobre la base de la participación de la longitud del litoral departamental respecto del total de la longitud del litoral peruano y de los índices de distribución que fije el Ministerio de Economía y Finanzas de acuerdo a criterios de población y necesidades básicas insatisfechas. En las disposiciones complementarias finales, sí, el primer artículo es la creación del mecanismo de estabilización del canon sobre canon y regalía minera. Créase un mecanismo de estabilización del canon sobre canon y regalías mineras como instrumento destinado a mitigar la volatilidad en las transferencias de los gobiernos regionales y gobiernos locales por dichos conceptos. La constitución y operatividad de dicho mecanismo son determinados por el Poder Ejecutivo. La segunda, canon destinado a las comunidades. Del total recaudado a que se refiere el literal A del numeral 5.2 del artículo 5 de la Ley 27.506, se destinará el 30% a la inversión productiva para el desarrollo sostenible de las comunidades ubicadas en los centros poblados donde se explota el recurso natural. Los recursos del canon destinados a las comunidades utilizan, entre otros, el mecanismo del núcleo ejecutor sobre la base de las normas vigentes sobre el uso de este mecanismo. La Contraloría General de la República supervisa y controla el gasto del canon destinado a las comunidades, debiendo las municipalidades respectivas rendir cuenta bajo responsabilidad al órgano rector del Sistema Nacional de Control en el modo y oportunidad que se establezca en la directiva pertinente para emitir el citado órgano. Los gobiernos locales pueden solicitar al MIDIS la asistencia técnica y acompañamiento para la implementación de los núcleos ejecutores. La tercera se refiere a la reglamentación. El Poder Ejecutivo adecua las disposiciones reglamentarias de la presente ley en el plazo de 90 días contados a partir de su vigencia. Es todo, presidente. Muchas gracias. Sobre el tema se da la palabra a los señores congresistas. El congresista Alcalá. Señor presidente, he escuchado claramente ahí los proyectos de ley acumulados. Nosotros también tuvimos un subgrupo de trabajo, la legislatura pasada o la anterior gestión, en virtud del cual se terminó en un proyecto de ley que presentamos que era el canon hídrico. He escuchado claramente que se está acumulando, digamos, este proyecto, pero además se está sacando todos los artículos de la propuesta del canon hídrico. Por lo tanto, pediría que se retire, digamos, el proyecto de ley del canon hídrico para que se discuta por separado, en todo caso, individualmente. Sí. Sí. Es perfectamente viable el pedido hecho por el congresista Alcalá, pero lo vamos a someter a votación. Sobre este tema, congresista Castro, con el mayor gusto, tiene usted la palabra. Creo que se está confundiendo varias cosas y se está llegando a una determinación que nos parece que al final de cuentas va a crear demasiadas expectativas y no nos va a poder permitir corregir, porque el canon hídrico, en este caso, para la utilización de la mina, vamos a ir al caso concreto, ¿no? Hay trasvases de cuencas, en donde de un lado para otro hay sectores en los que se han visto beneficiados, más claro en el caso de, por ejemplo, de Tacna con Moquegua. Para producir el cobre se necesita dos elementos, el mineral y el agua. Y lamentablemente el agua la sacan de Tacna, pero no reciben ningún tipo de canon hídrico y esas comunidades están totalmente empobrecidas, que también le consta a usted, señor presidente. ¿Qué es lo que se quiere con este proyecto? Se ha querido modificar estas relaciones porque ellos no perciben, por su proceso de desertificación, no perciben nada en compensación. Y en todo caso,
nosotros necesariamente, si comenzamos a solamente a partir esta cuestión como de una manera casi unilateral, y realmente llegaríamos a una situación mucho más complicada inicial, porque dejaríamos para las calendas griegas el caso del canon hídrico, cuando sobre todo se trata de interconexión de cuencas, como en este caso se está extrayendo agua de la cuenca de Candarave para el procesamiento de, digamos, de Cuajone, y el que se resulta siendo beneficiario del canon íntegro es el caso de Moquegua, y no así las comunidades donde han sido desertificadas. Y eso es lo que también se repite en el escenario nacional, por supuesto, pero lo estamos graficando en función de lo que usted conoce para que tomemos una determinación adecuada. Pero más aún de esto, ¿qué sucede cuando nosotros ya le creemos, vamos a crearle las expectativas en la nueva distribución y después quitarles al resto? Va a ser complicado. Me parece que esto tendríamos que tomarlo. No está mala idea, por supuesto. Hay que devolverla a las comunidades, porque los cánones también todos se están yendo a las ciudades y no se entregan a las comunidades. Pero esto exige un estudio mayor que nos dé una solución definitiva a cada uno de estos problemas, porque si no estuviéramos agudizando los problemas que hoy tenemos en este caso, señor presidente. Pero a ver si le entiendo bien, su intervención va en el mismo sentido va en el mismo sentido, pero no, Alcalá. Pero voy en el sentido siguiente, de que no podemos, el congresista de Alcalá quiere separar los dos temas, o sea, ahora podemos unir esta parte y después el recurso hídrico. Yo eso lo veo casi imposible. ¿Por qué? Porque si nosotros ya le entregamos algún dinero a los otros señores, van a crearse algún tipo de sentido de propiedad, como normalmente sucede en el Perú, y después replantear y reformular va a ser completamente complicado. Yo creo que es necesario replantear este tema de tal manera que involucre la solución de las dos o de las tres partes que están en este momento, tanto solucionando el tema de las comunidades, el tema del recurso hídrico y también del mineral, que tampoco nosotros nos oponemos a que lógicamente se cese la explotación, pero definitivamente que se solucione de un solo porrazo los tres elementos que están en pugna o en juego en este caso, ¿no? Pero no son incompatibles el canon hídrico con los otros aspectos que se están contemplando, es decir, extraeríamos exclusivamente el tema del canon hídrico a pedido del congresista Alcalá y nuestro compromiso como presidencia y como equipo técnico es dejar, lo ha solicitado también el congresista del Castillo respecto de otro tema, dejar predictámenes ya elaborados para que la próxima presidencia pueda en su primera sesión ordinaria establecer una agenda priorizada para comenzar a trabajar sobre esos temas, así que no se trata de dejarlo para las calendas griegas. Vuelvo a insistir, señor presidente, pero en todo caso, ¿cuándo lo tendríamos que hacer? Porque si caso contrario, esta nueva redistribución comienza a crear sentido ya de propiedad a los señores que comienzan a recibir, digamos, de los próximos meses, y mientras nosotros nos damos esta situación del canon hídrico, en cuanto al canon hídrico vamos a tener problemas hacia adelante en el proceso de distribución, porque la gente tampoco, los que ya han recibido una cantidad importante no van a querer dejar de percibirlas después. No sé, me parece que en todo caso no se trata de sacarlo tan rápido, lo que se trata es de que vemos un problema subyacente que puede complicar más hacia adelante la solución definitiva, porque es cierto, este es un problema grave. Vuelvo a repetir, comunidades no reciben la cantidad importante, pero hay otras comunidades que están aportando sin entregar el agua, por supuesto, las primeras comunidades. Las otras, entregando su agua, no reciben nada. Y en todo caso, por estar distantes del lugar de donde se da el asiento minero o cualquier explotación de recursos naturales, ¿no? No sé, me parece que habría que amarrar de una u otra forma estos tres sistemas que definitivamente requieren una solución que es relativamente complicada, por supuesto, ¿no? Lo que quedaría excluido de este predictamen global son tres anteproyectos que se refieren exclusivamente al canon hídrico, el 391, el 504 y el 1702, y podríamos avanzar en los otros aspectos que a mí me parece importante que pudiéramos aprobar hoy día. Yo sometería a votación entonces el pedido del congresista Alcalá. ¿Tiene usted? De acuerdo. Congresista Alcalá. Sí, ¿por qué hacemos esta propuesta? Porque el canon hídrico a la fecha no existe, o sea, recién se está creando por primera vez. Por eso es que pedimos mejor que se separe, para no entorpecer, digamos, que vaya avanzando este proyecto, ¿no?
Esa es la idea principalmente, porque esto creo que de todos modos había que verlo técnicamente. Lo que usted dice es cierto. Por ejemplo, no solamente existe en la región Moquegua-Tacna este problema del agua, lo existe también en Arequipa, como existe también en otros departamentos. Por eso requiere de repente un mayor estudio, lo que sí es el compromiso de los técnicos que lo vayan preparando para tenerlo listo para la siguiente legislatura, ¿no? Y para que esto siga avanzando es mejor separarlo, ¿no? Gracias, presidente. Bien, vamos a pasar a votación entonces la propuesta del congresista Alcalá de separar de este predictamen global los tres proyectos, el 391, el 504 y el 1702, que se refieren al canon hídrico para poder abocarnos al debate y la eventual aprobación de los otros aspectos de estos anteproyectos que se han subsumido en un predictamen. Quienes estén de acuerdo se servirán a expresarlo levantando la mano. Congresista Martorell, congresista Palomino, congresista Schaffer, congresista Reate y congresista Alcalá, congresista del Castillo, a favor, congresista en contra. Contra, señor presidente. Aprobado por mayoría y quedan entonces excluidos de este predictamen los proyectos que tienen que ver exclusivamente con el canon hídrico. Sobre los otros temas que están, en fin, resumidos en un proyecto con dictamen sustitutorio, cedo la palabra. Había solicitado el congresista del Castillo. Presidente, sugiero un cambio en el título de lo que es la segunda disposición complementaria para denominar, conforme era el origen del proyecto, canon comunal, ¿no? En lugar de canon destinado a comunidades, canon comunal. Primer punto. Inclusive la Constitución señala las formas de propiedad privada o comunal, se refiere a eso, así que tiene base. Segundo, los recursos del canon, dice ahí en el primer párrafo, en la parte final, los recursos del canon destinados a las comunidades utilizan, entre otros, el mecanismo del núcleo ejecutor, entre otros, ¿no? O sea, la idea era que la comunidad se convierta en el núcleo ejecutor, porque la comunidad tiene pues sus propios mecanismos inclusive hasta de supervigilancia de los recursos. Así que, entre otros, ¿cuáles serían los otros? Sería mi pregunta, ¿no? ¿Qué otros hay? ¿O lo dejamos solamente como mecanismo ejecutor? La vez pasada, recuerda usted, en la comisión, realmente me sorprendió eso de Foncodes, ¿no? Que decían que en el mecanismo de núcleo ejecutor el nivel de corrupción era mínimo. Es que es un sistema que sí funciona, así que yo diría entre otros. Y tercero, esto ya es una sugerencia que si nos ponemos de acuerdo entre todos. Creo, presidente, que esto podrían ser tres normas distintas. Estoy de acuerdo con los textos. La discusión del canon del petróleo, el canon pesquero, el canon comunal. Y tendrán los impactos políticos que cada sector merezca, ¿no? Aquí se está, por ejemplo, hace bien parecer Alcalá en separar el tema hídrico, no solamente porque es un tema nuevo, sino porque creo que merece, ¿no? Cada sector merece relevarlo apropiadamente, ¿no? Entonces, mezclando las cosas pierde fuerza política, lo que quiero decir, ¿no es cierto? Lo pierden las comunidades, lo pierden el sector pesquero. Y cuando hablamos del canon pesquero, permítame también un comentario. A ver, por ejemplo, el canon pesquero tendría que estar íntimamente vinculado, porque acá dice una participación, se participa de acuerdo a la dimensión del litoral. O sea, el departamento Tacna, por ejemplo, que es chico, o Moquegua, recibe menos, ¿no? Yo qué sé, La Libertad recibe más. Y La Libertad no tiene los puertos pesqueros que tiene Piura, por ejemplo, ¿no es cierto? ¿No? O que tiene Moquegua, ¿no? Entonces, ahí hay un tema que nos podemos conversar un poco y ponernos de acuerdo, a eso me refiero. No estoy en contra, estoy solamente subrayando ver cómo podemos perfeccionar la idea, ¿no?
creo que tampoco se tiene que hacer una distribución del canon pesquero en todo el departamento, porque ese es un tema más del litoral. El resto tiene petróleo, tiene minas, tiene otras cosas, ¿no? Pero costa a costa, especialmente los puertos, ¿no? Que no tienen, o sea, tienen infraestructuras pues de pésima calidad, ¿no? Y esta podría ser un recurso que alimente precisamente la infraestructura productiva de los puertos para que generen más. Y los propios pescadores, que como sabemos los pescadores ganan 3, 4 meses al año y el resto no la ven. Esa es una realidad, ¿no? Entonces, por ejemplo, el canon, yo estoy completamente de acuerdo, pero creo que podríamos darle un enfoque, ¿no? Mucho más focalizado, valga la redundancia, ¿no? En pescadores, en infraestructura portuaria, ¿no? Y hay sitios que no tienen puertos industriales, o sea, de pesca de altura, como Tacna no tiene, por ejemplo, pero merecería, ¿no? Un equilibrio, dado que hemos ganado un espacio de mar, ¿no? Donde se supone que, no sé si ahora, pero en el futuro es un nuevo espacio de pesca que deberíamos también tomarlo en cuenta. Entonces, creo que podríamos perfeccionar el tema del canon pesquero en estos conceptos, ¿no? Sí, me pido interrupción. Congresista Schaffer tiene la palabra. Gracias, presidente. Para sumar a lo dicho por el congresista de Castillo, ¿no? Yo vengo de una región que el sector pesquero es muy importante, ¿no? Tenemos más o menos 3.048 kilómetros de litoral, Piura bordea los 352 kilómetros, y definitivamente yo creo que este canon tiene que ir en empoderar esa actividad económica. Tenemos ya problemas de depredación del mar, pérdida de especies, y deberíamos enfocarnos en comenzar a sembrar el mar, en realizar actividades que mejoren la producción, porque ya la pesca artesanal, lamentablemente, cada día tiene pérdida de personas que se dedican a esa actividad, ¿no? Definitivamente hay que mejorar la infraestructura de nuestros puertos artesanales, de las líneas de proceso que puedan darle, como también proteger las actividades que ya se realizan. Por decirte, la bahía de Sechura tiene condiciones bastante favorables para lo que es la maricultura, pero tenemos un gran problema. El agua, el desagüe de toda esa bahía de Sechura y de Parachique va al mar. Hasta el día de hoy no se puede ejecutar un proyecto para protegerlo. Ahí lo tiene, son priorizaciones que se tienen que dar en el uso de ese canon y en esas zonas, como bien lo ha dicho el congresista del Castillo, ¿no? Ya los otros congresistas de otras regiones deben conocer sus realidades y sus necesidades y esas problemáticas. Ojo, la Comunidad Europea es uno de los mercados más amplios de la maricultura. En Sechura se produce el 98% de la maricultura, una actividad que se desarrolló a pulso de la misma población, no por incentivo del Estado, y que hoy puede tener veto, ¿no? Por el tema de que no se está cuidando la bahía donde se reproduce naturalmente. Entonces, creo que hay que trabajarlo de una manera bastante adecuada, este proyecto de ley, que es muy importante. Quizás no le llamemos canon pesquero, sino canon hidrobiológico, que es la palabra más adecuada para poder ampliar el tema. Gracias. A usted, congresista, si interpreto bien, hay dos objeciones que no son solo de forma, son de fondo al tema del canon pesquero. Y entonces yo acogería la sugerencia hecha por el congresista del Castillo de separar en tres proyectos distintos el canon y la nueva distribución, el pesquero y el comunal. Luego de que hayamos aprobado esa separación, podríamos entrar a discutir las observaciones